Este sábado, pues tengo el gusto de charlar con un editor sudamericano, un editor peruano, cuyo nombre es Arthur Ceballos. Y bueno, pues creo que lo mejor es empezar por saludar. ¿Qué tal, Arthur? Pues muchas gracias por aceptar esta invitación a El Librero. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes para Perú, creo que tenemos el mismo uso horario. Buenas tardes. Y bueno, a las personas que nos miden, muchas gracias por estar acá. Gracias al librero por ese espacio para la conversación. Sí, Arthur, pues sí, como te había ya platicado, pues El Librero, eh, que es una emisión que surgió hace años como programa radiofónico, pues migró a las redes sociales como hemos hecho muchos, ¿no? Y bueno, además de migrar hacia las redes sociales, pues ahora se especializó en las editoriales independientes. Esa ahora es nuestra vocación. Eh, y bueno, pues tú como un editor independiente peruano, pues creo que tienes mucho que contarnos. Ya en este programa han aparecido otros editores mexicanos y de otros países. Y creo que siempre nos gusta mucho escuchar el nacimiento de estos proyectos que tienen mucho que ver con las propias personas que los inician, ¿no? Y que creo que además eso muestra un poco lo que es la vocación de cada editor, ¿no? Que cada editor por alguna razón se envuelve en esta vocación. Eh, Claro. y bueno, pues podríamos comenzar por ahí, ¿no? Eh, Tú estás al frente de una editorial que se llama Travesía. Sí, Y bueno, ¿por qué no nos cuentas cómo surgió esa travesía precisamente, ¿no? perfecto. Yo tengo ya en esta editorial que se llama La Travesía, como bien dices, 8 años ya, no son pocos. Es una editorial pequeña que se fundó en mi ciudad. Yo soy de Arequipa, que es una ciudad al sur del país. Es una ciudad de 1 millón de habitantes aproximadamente. eh, y que, digamos, a través de su historia tiene una tradición literaria importante y que nos llena de orgullo, ¿no? Más allá de que anecdóticamente el Nobel haya nacido en Arequipa, existen otros escritores que en verdad digamos, nos han enriquecido, por lo menos a las personas que hemos estado atentos al quehacer literario, han enriquecido nuestras lecturas. Y bueno, en esta pequeña ciudad del sur del Perú, fundé, como te dije, hace 8 años la editorial, justamente como una travesía. Luego de haber participado también en otro proyecto editorial junto con algunos amigos, fundamos una de las primeras editoriales independientes allá comenzando a mediados de la primera década de este milenio. Eh, y bueno, la editorial se llama La Travesía, debe su nombre a un libro y a un escritor arequipeño que se llama, el autor es Osvaldo Reynoso, un autor que luego tuvimos la suerte de publicar, y el libro es una novela que se llama El escarabajo y el hombre. Eh, en esta novela hay un pasaje en el cual hay dos personajes, aparentemente un águila y una serpiente, pero también podrían ser dos niños, podrían ser también dos asaltantes, dos ladrones que están caminando en el desierto, pues tienen que llegar a un punto, están caminando bajo el sol simplemente, y uno de estos le dice al otro, eh, que ha visto un escarabajo pelotero. Y a partir de que descubren ese escarabajo pelotero en el medio de la carretera, empiezan a tener toda una serie de discusiones con respecto a la utilidad o la inutilidad de empujar pelotas de excremento y la inutilidad de vivir también, ¿no? De la existencia.
Y en algún pasaje de esta conversación, de este diálogo, al escarabajo se le escapa la pelota y el escarabajo va en busca de salvar la pelota. Y uno de ellos le dice al otro, le dice que tiene que ayudarlo. O sea, va en busca de ayudarle a este escarabajo a recuperar su pelota de excremento. Y el otro le responde algo así como, ¿para qué? O sea, si al fin y al cabo va a morir, ¿no? O sea, lo va a aplastar una persona o un auto. Y le dice, no, el otro le responde que no importa, que él tiene que ir. Y, y entonces le dice, si al final va a morir. Y él le responde, lo que importa es la travesía. Y de allí es que nace el nombre de la editorial. Justamente bajo esa misma lógica, ¿no? Porque no importa un poco lo que nosotros hagamos, no importa el fin de lo que se pretende hacer en literatura, sino el trayecto, ¿no? Como el poema de Cavafis, por ejemplo, ¿no? Este viaje a Ítaca, en el cual Cavafis habla sobre que el viajero tiene que aprender del camino y no tanto desear llegar a Ítaca. Entonces, nada, es eso. La travesía nació bajo esa idea de disfrutar del camino de la edición y no tanto ver los resultados de editar, si es que, digamos, ya en términos mucho más materiales, la editorial resulta ser siendo viable económicamente, si los libros llegan, o sea, claro, de hecho es importante, pero eso no es el principal motor de la editorial, sino compartir con nuestros lectores, con nuestra ciudad, libros que nosotros creemos importantes, ¿no? Que deberían leerse o volver a leerse. Exacto, y que a lo mejor tú mismo estabas buscando y no encontrabas, ¿no? Ese es uno de los motivos a veces de un editor, ¿verdad? Este, y, y, ¿Y ustedes qué caminos han seguido? Es decir, aparte de este principal, eh, ¿han publicado solo autores peruanos o solo latinoamericanos o tienen Sí, cuál es el abanico que ustedes quieren manejar? claro. Te cuento un poco sobre eso. La editorial, en estos 8 años de trayectoria, hemos publicado en realidad poco. Nuestro catálogo es bastante chico. Tenemos bueno, digamos, la columna vertebral de la editorial es un catálogo de narrativa, en el cual publicamos novela y cuento. La gran mayoría de escritores que se han publicado en esta colección, que se llama así también, se llama La Travesía, eh, son de origen peruano y con una preponderancia de los escritores arequipeños. Aunque evidentemente hemos publicado a escritores de otras regiones. Y en cuanto digamos, al alcance latinoamericano o hispanoamericano, hemos publicado escritores de México, o sea, tuvimos la suerte de publicar Agua Corriente de Antonio Ortuño, que es un escritor mexicano que seguramente tú conoces. Eh, esta edición que luego apareció en Tusquets. Tusquets publicó el mismo libro, menos para el territorio peruano, nosotros teníamos los derechos para el territorio peruano. Hemos publicado a una escritora joven colombiana que se llama Manuela Espinal Solano. Y bueno, junto con todos los demás escritores del catálogo peruanos, digamos, como te dije, conforma más o menos el 50% del catálogo de la editorial. Los otros catálogos, las otras colecciones están en poesía, tenemos un pequeño catálogo de poesía, básicamente con escritores, en este caso sí, peruanos, exclusivamente peruanos. Además, hemos publicado libros algunos tenemos un libro nada más de LGTB que publicamos hace 2 años. Hemos publicado además un manual de edición. Tenemos, o sea, tanto el manual de edición escrito por Manuel Gil, que es el director de la Feria del Libro de Madrid, y el libro LGTB escrito por un argentino que se llama Bruno Bimbi, son las cabezas de lanza de lo que
o sea, pretendemos sea una colección mucho más amplia, tanto de libros sobre edición como libros de temática de género y LGTB. Y bueno, esos básicamente son nuestros caminos. O sea, tenemos, como dije, ¿no? esta colección de narrativa, que es la principal, poesía y algunos libros de no ficción. Esta vertiente de trabajo sobre edición me parece interesante. Y este manual de edición, ¿ustedes qué tanto han trabajado este asunto de tener ustedes por ejemplo, un manual propio editorial o sus criterios editoriales? Eso, bueno, me parece interesante comentarlo porque pues existen luego diferencias, ¿no? Entre cómo es el tratamiento que se le da al lenguaje y a los criterios editoriales, sobre todo en España y en Latinoamérica, ¿no? Me saltó ahorita la pregunta, así como una especie de paréntesis al respecto, ¿no? Porque me parece algo interesante, ¿no? Cómo en América, pues, nos comportamos respecto a España. Sobre todo ahí, eso se ve muy bien, muy claramente en las traducciones, ¿no? En las traducciones que muchos, siempre se ha hablado de que necesitamos más traducciones americanas, ¿no? O sea, ahí has tocado un tema muy importante para la editorial, y que fue el motivo por el cual nos animamos y quisimos publicar este manual de edición, que está escrito, como dije, por Manuel Gil, que es un reconocido editor español, pero también está en coedición con un editor y un consultor editorial colombiano que se llama Martín Gómez. Publicamos este libro, estuvimos pensando en esta colección justamente porque en Perú, por lo menos, y esto nos da un poco de reparos decirlo, o sea, comentarlo. En Perú no existe una sola escuela de edición. O sea, ninguna universidad en el país tiene una carrera de edición. Entonces, todos los editores, que de hecho hay muchos en este país, la gran mayoría se han formado de manera autodidacta. O sea, básicamente, simplemente por oficio y por pasión y por compromiso. Cosa que hace incluso un poco, o sea, digamos, tiene su lado positivo, ¿no? Todos los editores que estamos en el gremio, estamos allí porque queremos y no porque hayamos estudiado. Pero de hecho, o sea, si bien románticamente suena bonito, en la práctica esto es un desmedro para la industria, ¿no? Porque nos cuesta mucho aprender. O sea, a mí particularmente me costó muchísimo, y a la editorial le costó muchísimo aprender cosas que seguramente hubiéramos superado rápidamente al inicio de la editorial si es que lo hubiéramos sabido. Entonces, el motivo, como decía hace un rato, de la publicación de ese libro fue llenar este hueco de información, este hueco de profesionalización del sector editorial en el país. Solo como para dar así como que un dato, ¿no? O sea, yo cuando editamos este libro, nosotros imaginamos de que el libro iba a tener, o sea, digamos, con la primera edición se iba a abastecer los 5 años que teníamos de derecho para venderlo. Y este año es el segundo y ya estamos a punto de agotarlo. Lo que habla un poco de que hay mucha gente interesada en profesionalizarse, en tener información de profesionales, ¿no? Y claro, o sea, eso no quiere decir que no haya otra bibliografía, pero claro, nuestra intención fue en algún momento entregar el libro a un precio relativamente cómodo, asequible, para que, digamos, yo tengo la suerte de tener, por ejemplo, casi toda la colección de libros sobre libros del Fondo de Cultura Económica, pero esos libros evidentemente no son, bueno, a Perú no llegan baratos, ¿no? Entonces es bastante difícil, digamos,
hacerse de bibliografía. Entonces, bueno, por ahí vino la intención de publicar este manual, que fue hecho en coedición con una editorial argentina, con la marca de Argentina, y el CERLAC, que nos brindó las facilidades para editar el libro. Y en cuanto, claro, en esa medida, en la medida de que no tenemos una formación profesional, o sea, tampoco es que las editoriales independientes, por lo menos, manejemos manuales propios, ¿no? Esos manuales se van formando en el día a día y en el libro a libro, ¿no? Cada uno, o sea, poco a poco yo he ido sumando conocimientos, sumando criterios para la edición de los libros, pero, por ejemplo, no lo tengo puesto en un documento en físico, como sí sucede, por ejemplo, con las universidades, ¿no? Con los fondos universitarios y editoriales mucho más, sabemos, mucho más grandes que sí efectivamente pueden tener La editorial, La Travesía es una editorial bastante chica. Yo, como dije, es una editorial arequipeña, que básicamente la dirijo yo solo. O sea, estoy yo solo en la editorial. Recibo la colaboración de muchas personas, eso sí. Recibo la colaboración de correctores, de diseñadores, pero que no es que trabajen en la editorial, o sea, simplemente trabajan por proyectos, ¿no? Entonces, te imaginarás que ya tener un manual, o sea, elaborar un manual es una tarea que seguramente, de hecho, deberíamos tenerlo, todos deberíamos tener los manuales, pero bueno, esto es con el tiempo, imagino. Claro, sí, precisamente era la otra pregunta que tenía, ¿no? Bueno, pues ¿de qué tipo de editoriales eras tú? Si de las grandes que tenían cinco integrantes, o de las chicas que solo tienen uno, ¿no? Pero bueno, ya me la respondiste. Y bueno, creo que compartimos evidentemente muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la producción de libros, ¿no? Los libros electrónicos ahora, que facilitan de alguna manera a veces la divulgación de títulos, ¿no? Y la producción que ahora se puede hacer bajo demanda, ¿no? Y que no desmedra la calidad de los libros en papel, ¿no? Se pueden producir pocos ejemplares con la misma calidad de siempre, ¿verdad? Y claro, cuando se puede hacer una edición mayor, pues se hace, ¿no? ¿Ustedes qué camino están siguiendo? ¿Van por ahí? ¿Utilizan esas vías? ¿O prefieren tratar siempre de hacer una edición con 500 ejemplares por lo menos? En cuanto, por ejemplo, a la edición digital, o sea, al ebook, todavía no estamos, o sea, puesto que soy yo el único que está al mando de la editorial, se hace un poco difícil partir mis funciones entre la producción del libro en físico y la producción del libro digital, o por ejemplo la difusión del libro en físico y la difusión del libro, por ejemplo, en una página web, que sería, digamos, lo que manda la época, ¿no? La editorial tiene una página web, pero es una página web que está en constante construcción desde hace varios meses y que no acaba. Y es básicamente por lo que te comentaba, esto de ser, sí, efectivamente, uno solo en la editorial. Y bueno, también porque, digamos, dadas las circunstancias, yo trabajo además tengo otro trabajo que es el que me permite la subsistencia, y la editorial me permite la existencia y la felicidad en esta vida. Pero bueno, decía que estamos muy retrasados en la parte digital, ¿no? No hemos avanzado. De hecho, sí era, cuando comenzó esa pandemia, bajo estas circunstancias, uno de los objetivos claros era dar de alta a la página web y empezar a digitalizar el fondo de la editorial y poco a poco ir sacando las novedades, ¿no? Pero bueno, se nos ha hecho un poco imposible, como muchas cosas seguramente a otras personas.
durante todo ese tiempo, por falta de recursos, por falta de tiempo, como dije. Así que es una gran deuda de la editorial, de la cual estamos absolutamente conscientes que tenemos que saldar. Así que digamos, nuestra producción es netamente física. En Perú hay muy poca oferta de empresas, imprentas que hagan producción a demanda. Muy poca oferta. Los libros, por una ocasión ya de un deseo, casi un capricho personal, los libros se imprimen en Arequipa, no se imprimen en Lima, donde evidentemente la oferta, en la capital, digo, donde la oferta es mayor. Me, me gusta que el libro tenga en el colofón que diga que se imprimió en Arequipa. Entonces, todavía estamos con producción en máquina offset y en tirajes mayores a 500 ejemplares, y en algunos casos, incluso para los libros de poesía, por ejemplo, tiramos 300 ejemplares nada más. Que en verdad sí, pues encarecen un poco, o sea, digamos, tirar tan poco es medio absurdo, pero es la única manera que tenemos de hacerlo en Arequipa. Todavía, como te digo, no hemos encontrado un proveedor de libros. En Lima sí, más bien, sí hay algunas cuantas empresas que brindan servicios de impresión bajo demanda, pero todavía no hemos experimentado con ellas, como por lo que te acabo de contar. Sí está en nuestro cálculo hacerlo también. Eso es otro de los pendientes, ¿no? Mucho más ahora con esta pandemia, en la cual evidentemente uno no puede invertir fuertes cantidades de capital, con la incertidumbre de que este no vuelva y con la incertidumbre de que no se logre ni siquiera distribuir en librerías, porque muchas de las librerías con las que trabajamos están cerradas o trabajan a media máquina. Entonces, nada, la editorial tiene muchos pendientes que saldar, pero estamos tratando, digamos, de encontrar los caminos para llegar a ellos, ¿no? Sí nos hemos puesto, digamos, o sea, como que un objetivo bien claro es hacer venta online, o sea, ventas e-commerce. De hecho, nos ha ido bastante bien, debo decirlo. O sea, por lo menos en cuanto a las expectativas de venta han sido bastante buenas. Hace poco sacamos un libro de no ficción, un libro periodístico sobre una autoridad de nuestra ciudad, y bueno, como todo libro político generó bastante interés, y tuvimos un canal, o sea, hicimos una alianza con un operador logístico que se encargaba de llevar los libros a domicilio, con un sistema muy eficiente, con tarifas planas para nosotros, cosa que nos permitía, digamos, por ejemplo, ofrecer el libro al mismo precio sin que el lector pagara ningún sol más porque se lo lleven a domicilio. Entonces, eso, por ejemplo, nos ha resultado bien, la experiencia nos ha servido, y de hecho lo vamos a seguir replicando ya cuando pase toda esta pandemia y vuelvan las librerías, ¿no? Que son nuestro lugar habitual de comercialización. Eso está muy interesante, eso realmente creo que es muy afortunada esa estrategia de poder enviar los libros sin que afecten realmente el precio final, ¿no? Eso es algo que ahorita se está buscando mucho, ¿no? Sí. Y no siempre se consigue. Pero bueno, de todas formas, independientemente, es evidente que la actividad de una editorial como la de ustedes es importante, entre otros para los propios escritores, ¿no? Y que esa es en realidad la vida de la editorial, ¿no? El contacto con los escritores peruanos o latinoamericanos o de cualquier lugar. En ese aspecto es algo que a mí es uno de los motivos por los que el librero se ha dirigido mucho
hacia los países del sur, ¿no? Que para nosotros, nosotros confiamos más en el mapa tal y como lo pintó Joaquín Torres García, ¿no? Eso es para nosotros. Queremos subir al sur nosotros, ¿no? Eh, y, y bueno, de Perú pues tenemos conocimientos evidentemente del premio Nobel, pero también de otros autores, ¿no? Como te decía yo, este poeta eh, Emilio Adolfo Westphalen, ¿no? Jorge Eduardo Eyelson, ¿no? Que realmente pues han llevado a la poesía a niveles extraordinarios, ¿no? Obviamente siguiendo el camino de César Vallejo, ¿verdad? Pero y también su contacto con la literatura norteamericana, ¿no? Pero seguramente, más bien no seguramente, ustedes eh, eh, creo que eso es de lo que será muy interesante hablar en otras ocasiones también y con charlas dirigidas a otro tipo de esquemas de plática, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se está haciendo en la literatura peruana en estos momentos, ¿no? ¿Hacia dónde va, ¿no? Eh, Porque, bueno, a veces pensamos si esa idea ya muy antigua y totalmente superada de que las literaturas regionales y que hablan solamente de las costumbres de cada país, en fin, eso es algo que ya no se da, ¿no? Ya eso ya es otra cosa, ¿no? Pero entonces ahí es donde decimos, ¿qué estamos haciendo ahora en la literatura latinoamericana, ¿no? ¿Ustedes cómo ven eso? Sí. Claro, o sea, tratar de tener una mirada abarcadora de de todo lo que sucede en el país, en un país que es bastante diverso, como seguramente también lo es México, donde hay demasiadas expresiones culturales y que condicionan también la producción artística y literaria, sin duda sería como que aventurado, ¿no? Aventurado tratar de abarcarlo todo. Te puedo, Te puedo decir un poco sobre lo que sucede en mi ciudad, ¿no? Te puedo decir lo que sucede a partir de lo que nosotros hemos corregido en el catálogo de la editorial. Eh, que es básicamente un despertar, un descubrir de la narrativa, por lo menos en Arequipa, y esto como para dar algunos precedentes, Arequipa era una ciudad básicamente de poetas. La vanguardia poética peruana nació en Arequipa con un poeta llamado Alberto Hidalgo, y a través de su historia han aparecido otros bates, digamos, de la poesía muy significativos para la historia de la literatura peruana. Y más bien la aparición de escritores es muy extraña. O sea, Vargas Llosa es un hipo en la ciudad. Y a partir de la aparición de Vargas Llosa, sí, efectivamente hay algunos cuantos narradores más, pero no ha habido una época de mayor producción de narrativa que la que ha comenzado a partir del 2000 en adelante. El 50% de los libros de narrativa que se han publicado en Arequipa a lo largo de su historia, desde 1870 y tantos, que me parece que aparece la primera novela escrita en Arequipa, una novela que se llama Jorge o el Hijo del Pueblo, escrita por una mujer, valga aclarar, la mitad de las novelas que se han producido en Arequipa a lo largo de su historia, en casi siglo y medio, un poco más, se han publicado a partir del 2000. La producción de narrativa antes del 2000 fue muy corta. Hay escritores muy importantes, sin duda. Está Osvaldo Reynoso, que es un escritor que es el que mencionaba hace un rato y que le dio nombre, su novela, le permitió el nombre de la editorial. Está
Carlos Herrera, Yuri Vázquez, y hay unos cuantos nombres más que, digamos, conforman el canon de la literatura de mi ciudad. Todo lo demás se ha producido ahora. Todo lo demás se está produciendo ahora. Lo que sin duda es rico para las editoriales, es rico para la ciudad, porque no solo, digamos, viéndolo en términos de producción, eso nos alienta a seguir buscando nuevos escritores, nuevas voces, nuevos talentos, sino que nos permite entender lo que está pasando con la ciudad, ¿no? Con lo que, en la manera en que se empieza a ver a Arequipa a partir del 2000 en adelante, ¿no? Arequipa es una ciudad idealizada, ¿no? Arequipa es una ciudad que ha estado en el imaginario de sus habitantes como una musa, ¿no? Los poetas le cantaban a la ciudad. Vargas Llosa se deshace en halagos cuando recibe el premio Nobel, a pesar de que, como dije, Vargas Llosa no vivió en Arequipa, su familia es arequipeña, pero él nunca estuvo, pero tiene en la memoria una ciudad entrañable, de añoranza. Arequipa ya no es esa ciudad, y sin duda el hecho de que haya más narradores, imagino que es una manera de darle la vuelta a esa imagen, porque claro, esas narraciones ya no hablan de esa ciudad bucólica que nos legó, que nos ha legado la historia de la literatura arequipeña. Entonces, por ese lado, estamos, digamos, la lectura es de rebosante producción, de jóvenes que están produciendo cuentos, novelas. Igual sigue habiendo una gran producción de poesía, pero bueno, a nosotros nos atrae un poco más el tema narrativo, ¿no? O sea, y esta exploración en las nuevas formas, que esperamos que pronto nos den nuevos nombres, digamos, ya no de carácter regional ni de nacional, sino justamente esto, ¿no? O sea, nombres que puedan salir hacia afuera, ¿no? O sea, que tengan, que no vayan justamente solo por lo pintoresco de su pluma, si es que retratan la realidad local o regional, sino porque lo hacen de una manera, o sea, lo hacen de una manera estéticamente aceptable, bella, ¿no? En todo caso. Exacto, sí, no, pues lo que dices es muy entusiasmador, entusiasmante, porque pues habla de una vida muy activa literariamente hablando, ¿no? Y eso anima realmente, ¿no? Anima, claro, somos editores, pero yo creo que somos lectores en primer lugar, ¿verdad? Y a los lectores, pues eso es lo que los anima, ¿no? Que la realidad se siga expresando por medio de literatura, por medio de libros, ¿verdad? Bueno. Sí, una razón más, pues, razón de más para propiciar estos intercambios entre nuestros países, ¿no? Eso creo que es algo, a mí me parece, para estos momentos fundamental. Claro, nuestra visión como editorial, si bien, o sea, somos una editorial que nos gusta decir que somos de Arequipa, imprimimos en Arequipa, tenemos un catálogo en su mayoría de escritores arequipeños, nos anima justamente esa eclosión que está por detrás nuestro, nos anima a impulsarnos hacia afuera, ¿no? De no solo quedarnos para nuestro público. De hecho, sí creemos, yo sí creo particularmente que tengo un compromiso con mi ciudad, con los lectores de esa ciudad. O sea, y esto, bueno, el dato que te voy a dar es un dato nacional, ¿no? El nivel de lectoría en el Perú es absolutamente bajísimo. Si mal no me equivoco, hace 2 días escuché en un programa de televisión, hablando un poco sobre los niveles de lectura a nivel nacional. En el Perú, en el 2019, solo
solo se ha leído 0.7 libros por persona. O sea, ni un libro por persona. Entonces, los niveles de lectura son absolutamente... y eso seguramente se agrava en algunas otras regiones del país, como por ejemplo mi ciudad. Entonces, sí tengo un claro compromiso con la ciudad, con mi ciudad, con incentivar la lectura, con entregar buenos libros, buenos autores, bien editados, para que cada vez haya más lectores en Arequipa, que nos permitan tener capacidades, mejor criterio para comportarnos con la ciudad, ¿no? Para ser más ciudadanos. Pero también estoy pensando, o sea, pero también la editorial tiene la perspectiva hacia afuera, ¿no? O sea, no pretendemos ser regionalistas al punto de que nos cerramos a lo que pase en el exterior. De hecho, mucho de mi interés es eso también. Indagar en la literatura latinoamericana, indagar en lo que están haciendo otras editoriales, otros editores, y tratar de entablar puentes, ¿no? Ya te decía hace un rato que habíamos coeditado con el CERLAC y una editorial argentina que se llama La Marca, que es una muy buena editorial, que la dirige Guido Indig, para editar el manual. Para el libro LGTB que publicamos también hicimos una coedición con Marea Editorial, la dirige Constanza Brunet, y que también muy amablemente nos permitió editar el libro, porque creíamos que ese libro, editado en Argentina por un periodista en Argentina, que relata todas las gestas que él mismo tuvo para legalizar, por ejemplo, el matrimonio igualitario en Argentina, nos parecía que tenía que ser leído por lectores en Arequipa y, claro, también en Perú, y que también, de hecho, se podría leer en cualquier otro lugar. Entonces, o la búsqueda de Antonio Ortuño, la búsqueda de Manuela Espinal Solano, o la búsqueda de otros autores que ahorita estamos tratando de acercar a nuestra ciudad. La editorial, por último, o sea, creo, es un vehículo para acercar la literatura de buenos escritores latinoamericanos a nuestros lectores, en libros que son mucho más asequibles. O sea, todos estos libros que te he mencionado, que hemos coeditado, de hecho se consiguen en librerías, básicamente en Lima, no en Arequipa, pero se consiguen en precios muy altos, ¿no? Justamente por la importación, por el cambio de moneda y todo lo demás, el libro llega a Perú con un precio muy alto. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer era masificar, ¿no? O sea, y esto... de hecho, cuando se dio por primera vez fue con el libro de Antonio Ortuño, que yo había descubierto de una antología hecha por Diego Treyes, y que me pareció, o sea, excepcional. Antonio, empecé a buscar más de Antonio y llegué con los libros que él publicaba en Páginas de Espuma en esa época. Y cuando quise comprar el libro era absolutamente caro. Y a mí me parecía que evidentemente nadie iba a poder leer Antonio Ortuño con ese precio. Entonces lo que hice fue tratar de romper esa barrera, escribirle a Antonio, decirle a Antonio, quiero tener tu libro y quiero que más gente tenga tu libro a un precio mucho más real, al bolsillo, al promedio peruano. Y así lo hizo. De hecho, o sea, Antonio fue muy amable con nosotros, muy generoso, al permitir que le editáramos un libro de eso. Entonces el libro bajó en 70% el costo, ¿no? Entonces, claro, por una parte está nuestra intención de traer, de abrirnos, o sea, de preservar lo nuestro, trayendo libros, autores, voces que creemos que deben ser leídas. Pero también está lo otro, ¿no? Que es intentar salir con libros, con nuestros libros hacia afuera, ¿no? O sea, y ahora vemos en esta época de pandemia sí nos ha permitido pensar más en eso, ¿no? Eso sí nos ha permitido tener mayores relaciones, por ejemplo, con editores en Argentina, en Colombia, en Ecuador, y bueno, ahora contigo en México, que sin duda sería fenomenal
seguir ampliando esas redes y invirtiendo un poco el mundo, ¿no? O sea, el sentido del mundo. Excelente, no, pues con lo que acabas de decir, creo que tenemos un muy buen cierre del programa, porque a mí me toca hablar del tiempo para tener a nuestros escuchas, no abusar tanto de ellos, ¿no? Pero creo que presidente pues plantea eso, ¿no? A esa actividad en la que estamos inmersos, editores y lectores latinoamericanos, ¿no? Eso es lo que queremos que los libros puedan llegar a los lectores y que los lectores tengamos acceso a libros de los que sabemos, estamos seguros que existen, ¿no? En Perú, en Chile, en Uruguay, en México, ¿no? En Ecuador, y que pues no los perdemos por estas razones que tú describiste muy bien, ¿no? Entonces, pues digamos que dejemos aquí el mensaje y pues el planteamiento para llegar a esas acciones, ¿no? Esas acciones de comunicación entre nosotros, ¿no? Pues Arthur, pues te agradezco mucho que hayas estado en el librero. Juan José, a ti más bien las gracias. Muchas gracias por la conversación, que sin duda podríamos quedarnos mucho más tiempo conversando, pero nada, creo que esta es una muy buena manera de ir conociéndonos entre nosotros, entre nuestros lectores, a través de tu canal, y sin duda esto para nosotros es un aliciente, saber que tenemos pares en toda Latinoamérica que les interesa más o menos las mismas cosas que a nosotros, ¿no? Entendemos que el libro genera ese mismo tipo de pasiones, ¿no? Más allá de la ubicación. Así que alegres de participar, y cuando quieras podemos nuevamente conversar. Esperemos que pronto, que sea en físico, pero bueno, pues mientras toca guarecernos un poco de esta pandemia. Y qué mejor si es con libros. Exactamente, Arthur, pues muchas gracias. Lo mismo te digo, ojalá que pronto podamos saludarnos. En alguna feria, por ejemplo, ¿no? Eso sería lo más adecuado, ¿no? Pero por lo pronto te envío un abrazo y pues sigamos con esto. Hasta pronto, Arthur. Muchas gracias, Juan José. Hasta pronto.